Buenos días para todos nuestros estudiantes del Colegio Juan Luis Londoño en La Salle. Bienvenidos a este segundo video tutorial preparado para este segundo trimestre. Y empecemos esta sesión de enseñanza acordándonos de que estamos siempre en la santa presencia de nuestro Redentor y adoremos su santo nombre. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Estudiantes, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de enseñanza por medio de video tutorial. Vamos a seguir avanzando en cuanto a nuestros mentefactos y nuestros propósitos trimestrales, pero también en este video tutorial haremos una retroalimentación de lo que pudimos ver la clase pasada, que fue a través de videollamada. Así que bienvenidos a esta nueva sesión de video tutorial correspondiente a nuestro segundo encuentro. Con nuestros estudiantes de grado octavo. La última sesión de clase que fue por videoconferencia, estábamos hablando de las artes escénicas como tal. Hablábamos del origen de todo este tipo de saberes maravillosos que permiten la expresión de los seres humanos. Hablábamos el origen especialmente del teatro, esa disciplina artística que implicaba trabajar la voz y el cuerpo en la construcción de mensajes verbales y no verbales. Hablábamos en últimas de que el teatro trabaja de las dos maneras, trabaja bajo las dos expresiones, una expresión de palabra y una expresión totalmente corporal. Pero lo que busca potencializar el teatro en sí como tal es esa capacidad corporal de los seres humanos de tratar de transmitir un mensaje, una serie de mensajes, una serie de contenidos a través de las formas o figuras que pueden realizar en nuestro cuerpo, que son muchas. Es decir, de una u otra manera, el teatro se sale de todo aquello que podemos hablar como yo lo estoy haciendo ahorita. El teatro en sí lo que busca es esa confusión perfecta, de que trabajen configuradamente tanto la palabra con mi gestualidad corporal, con los gestos que haga mi cara, con las acciones que haga mi cuerpo. El teatro en sí es esa posibilidad maravillosa de trabajar en simultáneamente dos capacidades maravillosas de los seres humanos. Podernos expresar voz a voz y podernos expresar corporalmente. Para las dos se necesita un entrenamiento. Ya hablábamos del origen del teatro. Hablábamos que venía desde los rituales chamánicos de los aborígenes o de nuestros indígenas, pasando por el teatro sacro cristiano, sin dejar de un lado y sin decir que sea menos importante ese aporte que hicieron los griegos y los romanos en otrora al presente del teatro mundial. Hablábamos de que provenía de todas aquellas tragedias que fueron escritas en la antigua Grecia, sobre la época de los filósofos, sobre esas comedias que fueron escritas durante la antigua Italia, casi contemporánea con la Grecia de ese entonces. Hablábamos de todas esas prácticas de nuestros indígenas, todos aquellos rituales politeístas que implicaban esa comunicación cosmogónica con los animales, con algunos fenómenos climatológicos, con esos espíritus y seres mágicos que están presentes dentro de esas culturas milenarias, que para nada pueden ser consideradas como ideas descabelladas, sino que es un saber particular de nuestros indígenas, el creer en toda esa cosmogonía mágica del universo, la Pachamama, los animales y todos aquellos componentes de la madre tierra, el agua, el aire, las plantas, todo este tipo de componentes que hacen parte del planeta Tierra. Hablábamos también de lo sagrocristiano. La religión también estuvo muy presente en la consecución del teatro, en esos primeros ejercicios que se hacían que realmente eran representaciones de todas esas historias maravillosas que tiene la Sagrada Escritura. Algunos pasajes bíblicos tan importantes como la Natividad de nuestro Señor, la huida de Egipto en el libro del Éxodo, el origen a través del Génesis y todos aquellos libros que conforman la estructura de la Biblia, hablando desde el Génesis como tal que está dentro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro que tiene y que hace parte del Nuevo Testamento, según la Constitución de nuestra Biblia católica. Hablábamos de tres partes, principalmente los rituales aborígenes, que muchas veces implicaban atacar o
hablar de cuestiones puramente naturales como los ritos de muerte, la procreación, la adoración a los dioses, a las deidades, la conquista y el romance para la edificación de las familias. Los juegos panhelénicos, las competencias atléticas, estamos hablando en ese entonces de las primeras olimpiadas, de las músicas, de las consultas a los oráculos, del teatro clásico griego, las tragedias y las comedias de los griegos o de los helénicos, y el teatro sacro-cristiano, los pasajes bíblicos y los autos sacramentales. Pero también hablábamos que dentro del teatro como tal, entre las artes escénicas del teatro como tal, hablábamos de unas formas no artísticas, hablábamos del origen, de todo lo que podía ser considerado como una forma no artística, pero que de una otra manera podía ser considerado o podía ser llevado mediante una representación. Hablábamos de los desfiles, las procesiones religiosas, las fiestas populares, los carnavales, que tienen una dimensión escénica muy clara y que a menudo son tomados en cuenta por las artes escénicas. ¿Qué es lo que pasa con eso y por qué no son considerados escénicos a veces como tal? Porque de una u otra manera son prácticas artísticas o formas no artísticas que no necesitan un escenario formal como tal, un teatro, una gradería y una silla es un público para que nos contemplen. De una u otra manera, este tipo de formas no artísticas pueden hacer su intervención en espacios extracotidianos, las plazas públicas, los parques, la calle. Por eso se denomina teatro callejero y lugares extraconvencionales. Su desarrollo, su dinámica de interpretación, de interactuar con el público puede ocurrir en ese tipo de lugares extracotidianos. Hoy en día las performances, es otro tipo de práctica considerada a veces no artística, integra espacios no convencionales con obras artísticas, interactuando con el público. Y ya los más estudiosos de eso, cuando los actores interactúan con nosotros, romper la cuarta pared. Sin embargo, así se les considera formas no artísticas porque no están ligadas a un escenario como tal. Pero de una u otra manera, ese tipo de formas no artísticas hacen posible transformar espacios extracotidianos, que ya les había nombrado, en un escenario para hacer que toda la gente participe y visualice el ejercicio escénico como tal. En esta oportunidad, nuestro propósito está centrado en ahondar en el asentamiento del teatro en Colombia. Y aquí vale la pena aclarar que una de nuestras enseñanzas principales está en que el teatro colombiano nace en el siglo XVIII. Hasta aquí todo el teatro que se ha escrito, hablando de todos estos autos sacramentales, todo esto lo que se ha venido constituyendo de la Nueva Granada para ese entonces, los autos sacramentales, repito, las pastorelas y los episodios bíblicos, de una u otra manera, hace parte del acervo teatral originario de España. De lo que les acabo de contar de los grupos de personas que hacían ese tipo de comedias y de actos representativos en la Nueva Granada, aunque sí es cierto que ocurrió en el territorio de la Nueva Granada, es decir, aquí a América, y fue lo que llegó proveniente de España, algunos estudiosos prefieren no llamarlo como propio o auténtico de Colombia. Digamos que son los orígenes, fueron los que colocaron esas primeras piedras en la consolidación de este tipo de arte escénico, el teatro como tal. Pero hay que hacer la aclaración que todo, que como lo hemos visto en la retroalimentación del video, el origen de este teatro es puramente europeo y era lo que venía de todas esas primeras expediciones de los europeos por el nuevo continente, como así se le conocía a América. Este teatro es de origen puramente español y griego, y algunas comedias italianas. Se hicieron esas adaptaciones y se trajeron hacia el Nuevo Mundo, exactamente hacia el nuevo Reino de Granada. Hasta ahí no había nada constituido como tal. Pues recordemos que estamos en una población de predominio mayormente indígena, mayormente criollo, mestizo y esclavo. Por lo tanto, estos grupos poblacionales pues no tenían acceso a muchos derechos como tal de los que hoy disfrutamos, ni a la educación, ni a ser iletrados, ni instruidos de una manera correcta. Por eso, esas personas de ese entonces pues traían ese tipo de contenidos porque crecieron allá, eran de origen español, de origen ibérico, vinieron en esas expediciones aquí al continente americano y nos mostraron ese tipo de actos, lo que era ya conocido allá en España, para nosotros resulta ser una novedad. Pero en el campo de nosotros, para hablar de los precedentes de lo que se escribió puramente colombiano,
de elaboración puramente nacional, el teatro colombiano muestra dos figuras importantes de las que quiero resaltarles. En un primer momento quiero hablarles de este escritor en particular. Se dice que el primer precursor del teatro fue don Luis Vargas Tejada. Este bogotano, a pesar de su corta vida, tuvo muchos encargos diplomáticos antes de escribir sus primeras y únicas dos comedias, El Parnaso transferido y Las convulsiones en 1827, y Doramita en el año 1833, además de múltiples poemas. El próximo personaje que vamos a hablar es de don Luis Enrique Osorio, nacido en 1896, destacándose en el género dramático con obras como Sed de Justicia, El amor de los escombros, El iluminado, La culpable y Los pájaros grises. Se destacó como novelista y ensayista y militante político. Sus piezas, a pesar de ser satíricas, reflejaban la realidad social, política y colombiana del momento, contemplada desde una visión irónica, desenfadada, que era capaz de abordarlo desde un enfoque humorístico. A continuación, estudiantes, quiero dejarlos por la trivia del día. Apreciados estudiantes, finalmente quiero darles las gracias por destinar parte de su tiempo en poner atención a este segundo video tutorial que he preparado para usted como complemento de nuestras clases virtuales. Quisiera recordarle una vez más nuestros canales de comunicación, que es el correo institucional de Genosoft por la plataforma Genosoft Colegio Juan Luis Londoño, la plataforma del muro en el modo o la mensajería que también maneja el modo. Quiero darles muchísimas gracias nuevamente por el momento que me ha dedicado para prestar atención a este video tutorial. Y recuerden, vamos a encomendarnos juntos al poder de nuestro Señor, a Nuestra Señora de la Estrella y a San Juan Bautista de la Salle, para que nos ayuden a salir de todas estas crisis por las cuales estamos pasando todos los colegios de la ciudad, en donde no podemos regresar a nuestras aulas. Estudiantes, tengan un maravilloso día, que esté muy bien y estamos en contacto. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, recuerden que tienen nuestros correos, el Genoso, para comunicarse con nosotros. Tengan un maravilloso día y que esté muy bien. Acordémonos siempre que estamos en la santa presencia de nuestro Redentor. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros y que Nuestra Señora de la Estrella nos bendiga y nos proteja siempre, en todo momento y en todo lugar. Estudiantes, tengan ustedes un maravilloso día. Que me les vaya muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.